es donde vamos a estar leyendo el día de hoy. Romanos capítulo 12. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor de esta forma. Empezamos con el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, ¿qué más? Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a estar tratando de abrir este pasaje y entender un poco de este pasaje, Romanos capítulo 12. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos ha puesto en un lugar para glorificarlo a Él. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por la iglesia? ¿Cuántos están agradecidos a Dios por la iglesia local? Amén. La iglesia local es la iglesia en un punto geográfico específico. Centro de Fe San Nicolás es una iglesia local. Nosotros somos hermanos en Cristo. No pertenecemos a la misma iglesia local, pero sí pertenecemos a la iglesia global de Cristo. Y esos son todos los cristianos alrededor del mundo. Amén. Y entonces nosotros tenemos que entender cuál es nuestra función como iglesia de Cristo. Yo quiero pedirles, soy maestro, entonces definiciones, aclaraciones son parte de la predicación incluso. Entonces yo quisiera que ustedes escribieran algunas ideas importantes que tienen que ver con la iglesia de Cristo. Amén. Entonces escriban esta frase, por favor, porque vamos a hablar acerca de la iglesia de Cristo y nuestra parte y nuestra función. ¿Listos? La iglesia, escriban por favor, la iglesia es el despliegue congregacional. A ver, la iglesia es ¿qué? El despliegue congregacional de la gloria de Dios. La iglesia es el despliegue congregacional de la gloria de Dios, tanto para los no creyentes, como para los poderes espirituales invisibles. Tanto para los no creyentes como para los poderes espirituales invisibles. Vamos a hablar acerca de la iglesia. Y esta es una definición importante. Dice, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es el despliegue congregacional de la gloria de Dios. En otras palabras, la gente tendría que pensar, ¿qué es la gloria de Dios? Esa es una pregunta muy grande. Gloria significa peso, significa influencia. Entonces, cuando alguien piensa en la iglesia es el despliegue congregacional de la gloria de Dios. En otras palabras, si nosotros tendríamos que pensar qué es la gloria de Dios, podríamos mirar la iglesia y decir, eso es. ¿Cómo hablan? Es porque Dios influencia su vida. ¿Cómo se llevan? Es porque Dios influencia su vida. Cómo se perdonan los unos a los otros es porque Dios influencia su vida. Entonces nosotros somos, la gente tendría que vernos a nosotros como iglesia de Cristo, y como iglesia de Cristo entender, ese es mi compromiso ante dos grandes, llamémoslo así, testigos. El primer testigo es el mundo, los no creyentes. Ellos deberían vernos a nosotros, y a través de vernos a nosotros pueden decir, glorificar a nuestro Padre. Que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros somos el testimonio para los no creyentes. En otras palabras, alguna vez lo escuché de esta forma, la única Biblia que alguien va a leer eres tú. Es tu vida. Y nosotros tenemos que entender que tenemos un compromiso con Dios para ser un reflejo de la gloria de Dios.
Entonces Dios quiere que nosotros seamos un instrumento de bendición a los no creyentes, pero también que seamos como testimonio a todos los poderes espirituales invisibles. Hay muchas cosas que nosotros no vemos. En el mundo espiritual hay muchas cosas que nosotros no vemos. Hay cosas visibles, hay cosas invisibles. Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Dios. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y la iglesia debe ser el testimonio de la gloria de Dios. Y nosotros existimos para eso, para dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Entonces, como iglesia tenemos un compromiso. La segunda idea con respecto a la iglesia que quisiera que entendiéramos es de que somos morada del Espíritu Santo. ¿Somos qué? Somos morada del Espíritu Santo. El libro de Ezequiel habla acerca de algo, de una profecía futura. Ezequiel 36 habla acerca del Mesías. Y habla proféticamente diciendo: yo pondré un corazón nuevo, quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y dice: y pondré mi espíritu dentro de vosotros. En el Antiguo Testamento, ¿cómo veíamos la operación del Espíritu de Dios? Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios llegaba y ¿qué pasaba? Se iba. Venía sobre alguien y se iba. Entonces Ezequiel está diciendo: yo no entiendo qué es. Espérate. No. ¿Por qué? Porque lo vemos en el tabernáculo, ¿verdad? Dios está. Solamente unas personas pueden experimentar en el lugar santísimo. Lo vemos a través del pueblo de Israel en el desierto, donde Dios está siguiendo y determinando el rumbo por medio de una columna de fuego y una nube. Entonces ahí vemos que el Espíritu de Dios obraba de esta forma. Pero la promesa ahora para el Nuevo Testamento es esta gran idea radical, impresionante. No nada más va a venir el Espíritu de Dios, sino que va a habitar en nosotros. El sello del verdadero creyente es de que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Amén. ¿El Espíritu Santo qué? Ahora, el pastor Silvestre vino ayer a predicar y estaba recordándonos esto. Algunos lo tienen y algunos no. Algunos son creyentes y algunos no. Entonces, la iglesia de Cristo tiene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros glorifiquemos a Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y es el Espíritu Santo que nos habilita y nos da la gracia y la fortaleza para poder hacer la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos nosotros agradar a Dios. Sin el Espíritu Santo, dice Romanos también, hablando acerca del pecado: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. El Espíritu Santo en nuestras vidas determina todo para la vida del creyente. Y ese es un gran regalo. Entonces Ezequiel estaba diciendo que no, o sea, él aparece y se va. Pero ¿cómo es que va a estar con ustedes? Y luego dice: para siempre. Eso es impresionante. Jesucristo dijo eso. O sea, a partir de Cristo es el anuncio del reino de Dios. Y Jesucristo dice: el reino de los cielos se ha acercado. Pero también dice: el reino de los cielos ya está aquí y está entre nosotros. Entonces Cristo viene a inaugurar el reino de Dios en la vida de todo aquel que crea en Él. Todos los que crean en Él tendrán este regalo. Y eso es algo impresionante. Entonces la iglesia somos morada del Espíritu Santo.
La tercera idea con respecto a la iglesia: somos el cuerpo orgánico de Cristo, en el cual Él magnifica su gloria. Somos el cuerpo orgánico de Cristo, en el cual Él magnifica su gloria. ¿Dónde están las manos de Dios? A ver. Estas son las manos de Dios. Tus manos son las manos de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? Tu boca. Dios usa instrumentos humanos para manifestar su gloria. Qué impresionante es eso. Para eso existimos, para reflejar la gloria de Cristo. La iglesia es luz. Amén. ¿Es qué? Pero imagínense esto: tenemos el sol, tenemos la luna y tenemos la tierra. ¿Ok? La iglesia o nosotros, ¿cuál somos? ¿Somos el sol? ¿Somos la luna? Bueno, no la tierra, porque ese es a donde brilla la luz, ¿no? El creyente, ¿cuál es? ¿El sol o la luna? ¿Ustedes cuál creen? A ver, todos los que digan que somos el sol. Brillamos porque brillamos como el sol. ¿Ok? ¿Cuántos dicen somos la luna? ¿Ok? ¿Cuántos están confundidos? ¿Cuántos no les gusta votar y por eso estamos como estamos? Nosotros no somos luz propia. Reflejamos la luz de Cristo. Nosotros somos luz como la luna es luz. ¿Qué hace? Refleja los rayos del sol. Y eso es la iglesia. Esa es tu tarea, hermano. Dios te llama. Los días más importantes no es el domingo, sino es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, donde existimos para ser un reflejo de la gloria de Cristo. Esa es tu tarea. Cada uno de nosotros tenemos que entender nuestra asignación, nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han venido a Cristo, todos aquellos en los cuales el Espíritu de Dios habita dentro de ustedes, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero que existimos para reflejar la gloria de Cristo. Y algo también importante acerca de la iglesia es que la singularidad, escriban eso por favor, la singularidad de la iglesia es su mensaje. La singularidad de la iglesia es su mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Es el evangelio de Cristo. Amén. Cristo es el mensaje. Cristo es las buenas nuevas. Anunciamos a Cristo. Iglesia, sigamos anunciando a Cristo, sigamos anunciando el evangelio. Y yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Seguimos anunciando el evangelio y nunca podemos distorsionar el mensaje del evangelio. Entonces la iglesia siempre debe anunciar el evangelio de Cristo.
Y esto es algo impresionante, porque cuando tú anuncias el evangelio, el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que transforma. El Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el que hace el muerto viva. Él sigue haciendo que personas nazcan de nuevo. El día de hoy Él sigue obrando. Y la siguiente idea también es: la iglesia existe primordialmente. Escriban eso. La iglesia existe primordialmente para glorificar a Dios. La iglesia existe primordialmente para glorificar a Dios, y reflejar los atributos de Dios por medio de nuestras vidas. Y reflejar los atributos de Dios por medio de nuestras vidas. La iglesia existe primordialmente ¿para qué? ¿Para qué existimos? ¿Para qué? Para glorificar. Cuando vas a tu trabajo, ¿a qué vas? ¿A qué? Vas a glorificar a Dios. Cuando estás pasando tiempo con tu familia, ¿lo estás haciendo para qué? Cuando estás disciplinando a tus hijos, ¿lo estás haciendo para qué? Para el creyente, hermano, todo lo que tú haces es un acto de adoración a Dios. ¿Es un qué? Entonces, cuando tú estás haciendo algo, hay dos formas en las que tú lo puedes hacer: para autosatisfacción o para glorificar a Dios. Amén. ¿Para qué? Lo contrario es autosatisfacción, autoplacer. Yo. ¿Saben por qué de repente hay muchos frustrados en la iglesia? Porque tú piensas que el mundo se trata de ti. El creyente está pensando: ¿cómo puedo glorificar a quién? A Dios. Que mi vida exista para eso. Y dice de esta forma: existe para que nosotros reflejemos los atributos de Dios. Cuando estamos pensando en los atributos de Dios, hay lo que nosotros le llamaríamos atributos comunicables y atributos incomunicables. ¿Ok? ¿Atributos qué? ¿Cuáles son los incomunicables? Son aquellos que solo le pertenecen a Dios. Amén. ¿Son aquellos que qué? Dios es omnisciente. Eso no lo comparte con nadie. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Sabe todas las cosas. Es eterno. Esos son atributos ¿qué? Incomunicables. Esos no los vamos a reflejar. Pero ¿cuáles sí podemos comunicar? Los comunicables: la misericordia, la gracia, la santidad, la verdad, la bondad, la justicia. Nosotros existimos. ¿Para qué es toda mi semana? Para reflejar los atributos de Dios. Esa es mi tarea, esa es mi asignación. Todo lo que hago, lo hago con Dios en mente. Cuando alguien está haciendo una comida, ¿lo haces con quién en mente? Con Dios. Cuando estás cambiando un pañal, ¿lo haces con quién en mente? Dios. Cuando estás a punto de tener una discusión con tu esposa,
¿Lo haces con qué? Con Dios en mente. Entonces cambia la forma que la tratas. Cuando estás a punto de llamarle la atención a tu hijo y tú estás enojado y tienes a Dios en mente, dices, tengo que pensar antes de hablar. Si tengo que corregir, pero no puedo estar enojado. Nunca, 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 nunca se vale disciplinar enojado. Amén. Se disciplina. ¿Por qué? Porque si tú disciplinas a tus hijos enojados, entonces ellos piensan que los disciplinas porque estás enojados. Ellos no distinguen que es por lo que hicieron. Entonces, cuando es por lo que hicieron, sabes separar. Yo te quiero con todo mi corazón. No estoy enojado, pero la disciplina sigue siendo una disciplina. Entonces la iglesia existe para eso. Y miren lo que dice entonces el versículo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Antes, en el Antiguo Testamento, cuando tenían todas las leyes ceremoniales, el pueblo de Israel tenía algo que le llamaban la expiación, donde venían y sacrificaban animales. ¿Y qué era la idea de la expiación? Que la culpabilidad de una persona cae sobre el objeto que iba a morir. Era un animal. Muchas veces era una oveja, a veces una tórtola. Dependía del nivel socioeconómico de las personas y las posibilidades de cada persona. Pero esa era la idea de la expiación. El inocente paga por el culpable. Pero ahora Cristo muere en la cruz del Calvario. Y ese es la expiación, sobre todo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya después de ahí ya no hubo otro sacrificio, porque el sacrificio fue completo. Pero ¿qué ocurría cuando tú llegabas con un sacrificio? Llegabas, lo ponías en el altar y lo mataban. La diferencia de eso a nosotros es que un sacrificio vivo se pone en el altar un día y otro día y otro día y otro día y otro día. La iglesia tiene que ser un sacrificio vivo, santo, agradable para Dios. Existimos nosotros para sacrificarnos. Vivimos en un mundo, como mencionaba el pastor, humanista. El humanismo ha venido a decir: el hombre es el centro de todo. El evangelio dice: Dios es el centro de todos. El humanismo le dice al ser humano: tú eres la solución al problema. El evangelio le dice al ser humano: tú eres el problema. Y necesitamos nosotros nacer de nuevo. Dios nos llama, iglesia, a que nuestra vida sea una vida sacrificial, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Para qué me llamó el Señor? Muchos de nosotros queremos saber, no, yo quiero saber cuál es mi don, ¿verdad? Porque ahí es donde yo brillo. Ahorita va a hablar de los dones. Pero antes de hablar de los dones, nuestra vida tiene que ser un sacrificio. ¿Un qué? Vivir sacrificialmente. Vivir sacrificialmente significa: me pongo en el altar todos los días. Vivir sacrificialmente significa: otros antes de mí.
Vivir sacrificialmente es, aquí no importa cómo me siento yo, importa cómo te sientes tú. Pone a otros delante de nosotros. Amar a Dios es lo más importante. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es? Usamos esta palabra culto. Nosotros le llamamos un culto, ¿verdad? ¿Y qué es un culto? Venimos a rendir culto a Dios. Cuando venimos a rendir, por ejemplo, a una reunión, si se dan cuenta, venimos a rendir culto a Dios. Entonces, las alabanzas, ¿de quién se tratan? ¿De quién cantamos? Si venimos a rendir culto a Dios, entonces le venimos a cantar ¿a quién? A Dios. Y por eso no nos rendimos culto a nosotros. Una canción, de autoculto para mí sería: yo soy el importante, yo soy el importante, yo soy el mero mero, me levanto a mí, me levanto a mí. Nadie es más importante que yo. Eso sería rendirnos culto a nosotros. A lo mejor alguien viene al culto y dice: oye, hermana, hoy no me gustó el culto. Pues no era para usted. ¿Era para quién? ¿Usted está levantando las manos para quién? ¿Usted está orando para quién? ¿Usted está ofrendando para quién? ¿Usted está escuchando la palabra de Dios para honrar a quién? A Dios. Y cuando venimos de esa forma, venimos de forma sacrificial. Y ese es el culto racional. Racional significa con el raciocinio pensado. No es nada más sentimental. Este es tu culto racional. Esta es tu ofrenda que tú ofreces culto a Dios. ¿Cómo? Sacrificándote. Cuando no nos sacrificamos, siempre hay pleito porque no sé cómo va a despertar la hermana hoy, de buenas o de malas. Es que hay que tratarla con pincitas. ¿Por qué? ¿Todo por qué? Porque estás pensando en ti, nada más. La iglesia existe para la gloria de Dios. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es ¿qué? La voluntad de Dios es buena, agradable y ¿qué? Entonces Dios hace las cosas para su gloria. Ahora, ¿cuál es la bronca de nosotros? Por eso dice: no os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar la forma que pensamos para que nos demos cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque muchos no lo vemos de esa forma. Seguimos pensando como el mundo. Si tú tienes una mentalidad del mundo, el mundo te dice: tú eres el centro. El mundo te dice: tú eres el importante. El mundo te dice: tú, antes tú, luego tú y nada más que tú. Y entonces tú dices, el mundo dice, lo más importante es la felicidad. Ándale, papá. Cuando tú piensas así, lamentablemente haces a todos esclavos de tu felicidad. Eso no es servicial. El cristiano no dice: lo importante es mi felicidad. No, el cristiano dice: lo importante es tu felicidad. Lo importante es que tú estés bien. Pues tenemos que cambiar la forma que nosotros pensamos, para que nos demos cuenta que todo lo que estamos viviendo, hermanos, todo lo que Dios nos permite vivir tiene una finalidad: que nos parezcamos más a Cristo. Amén. ¿Que nos qué? A ver, yo voy a decir una frase y ustedes van a repetir: es para que me parezca más a Cristo. ¿Listos? Ok, a ver, pueden decirlo.
todas las tribulaciones, todos los problemas, cada dificultad, cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen mal, cuando hacen las cosas como yo quiero y cuando no las hacen como yo quiero. Todo lo que Dios permite que tú vivas, tú tienes unos lentes de gratitud y agradecimiento. Dios, gracias, porque eso me va a hacer parecerme más a Cristo. Tú y yo pensamos, no, yo estaría muy bien si tan solo tuviera esto y esto y esto. Y Dios dice, no hombre, yo te conozco. Si ahorita sin eso te olvidas de mí. Mira, hermanos, muchos de nosotros Dios no nos confía dinero porque con lo poco no eres fiel, entonces no te puede dar mucho. Y no confía en ti. ¿Por qué? Porque si tú tienes dinero, lo primero que vas a hacer es, Dios, no te preocupes, ve con alguien más, yo ya estoy tranquilo. Cuando tienes dinero, muchos se creen. Por eso es que las diezmos y las ofrendas, la generosidad, nunca la debemos nosotros olvidar. Siempre que venimos, el otro día fuimos a una iglesia y me dio tanta alegría ver esto. Estaba muy sacado de onda, pero dije, porque llega el momento de las ofrendas y algo que me di cuenta es de que todos tenían un sobre. Niños, adolescentes, jóvenes. Y lo que hicieron es de que pusieron una canción de niños y yo estaba como que observando qué está pasando y pasan todos los niños con su sobre a dar la ofrenda. Y luego ponen música de adolescentes y pasan todos los adolescentes con su sobre a dar su ofrenda. Y luego ponen música de jóvenes y pasan todos los jóvenes. Y luego ponen una canción de mujeres y pasan todas las hermanas. Y luego ponen una canción bien norteña de varones, de bigote y norteña, y pasan todos los hombres. ¿Cómo sabes que Dios sí puede confiar contigo con dinero? Porque eres generoso. Si solo tienes planes de ser generoso, entonces Dios no puede contar contigo. Cuando si ahorita no sabes que tienes, si ahorita no das lo que tienes, por eso Dios está al pendiente. ¿Sí sabían eso, verdad? Dios está al pendiente de nosotros. Él sabe, hermanos. ¿Cuántos de ustedes contaron el día de ayer cuántas veces se sentaron y se levantaron? Dice el salmista, tú conoces mi sentarme y mi levantar. Él sabe cuántas veces. Él sabe si eso te costó o no. Ay, amén. Algunos se sientan en estas sillas porque están más cómodos. Ay, gracias a Dios. A algunos no les duele las rodillas. Amén a eso. Pero Dios está al pendiente. Dios sabe cuántos cabellos se te cayeron hoy en la mañana cuando te bañaste. Todo lo que ocurre, hermanos, es para la gloria de Dios. No os conforméis a este siglo, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tengo más alto concepto de sí que el que ¿qué? Que el que debe tener, sino piense de sí con ¿qué? Cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe, pero nos dice
que tenemos que tener mucho cuidado de no creernos más, pero tampoco creernos menos. El orgullo funciona de dos formas. Uno, te crees superior a los demás. Y otra, también es orgullo cuando te sientes inferior a los demás. Los dos es ¿qué? Orgullo. Porque tú eres el centro. Humildad es que tu identidad no está en tus logros, está en Cristo. Humildad es que tu identidad está en Dios. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que no nos crezcamos. Amén. Allá conmigo, no se crezca. Eso. Pero miren lo que dice, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen ¿la qué? Eso es algo muy importante. Todos nosotros somos, dijimos, el cuerpo orgánico de Cristo. Dice, entonces tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros siendo muchos, ¿somos qué? Un cuerpo en Cristo. Y todos miembros que los unos de los otros. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo en esa iglesia local. Y nosotros tenemos que entender nuestro lugar, nuestra función dentro del cuerpo de Cristo y vivir para Dios en el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice ahí la escritura. De manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones, según la gracia que nos es dada. A cada uno de nosotros Dios nos da dones espirituales. A todos los creyentes, a todos los que tienen el Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos, todos los que son morada del Espíritu Santo, Dios también te puso. Todos tenemos el mismo espíritu, pero no todos tenemos el mismo don. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar cuál es el don. Ahora no te preocupes ahorita, porque el don es una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero Dios es el que da eso, según la gracia que nos es ¿qué? Dada. El don no es algo que tú adquieres, es algo que recibes. Amén. Dios nos los da. Dios da esos dones según la gracia que nos es dada. Dice la escritura, si el de profecía, úsese. A ver, digan conmigo esa palabra. A ver otra vez. ¿Sí saben qué significa eso? A lo mejor Reina Valera 1960 no le entiendes. ¡Úsalo! Si tienes el don espiritual, úsalo. No vengas delante del pastor y digan, pónganme ahí, pónganme allá, yo quiero ese lugar. No, use el don que Dios le dio. Y el don de la profecía es hablar en nombre de Dios. Es cosa seria. ¿Es qué? No hablamos a la ligera, porque hablamos en nombre de ¿quién? De Dios. Los predicadores hablan en nombre de ¿quién? De Dios. Los líderes de las casas de fe hablan en nombre de ¿quién? Los que están en las escuelas están dando clases en nombre de ¿quién? Las maestras que están dando clases ahorita, los niños están hablando en nombre de ¿quién? Póngase a jalar. Hay mucha gente que tiene muchas opiniones.
allá en algún lugar, ¿verdad? A mí me pasaba, yo creo que aquí no pasa nunca en San Nicolás, ¿verdad, Pastor Silvestre? De que gente que habla bien bonito y habla bien bonito, pero solo bla, bla, bla. Y nada más hablan. Oiga, pastor, ¿cómo le hago para dar una ofrenda? Pues dele. Ay, ¿dónde pasa la alfolía? Y póngala. No, pastor, pero para que se den cuenta que la di. Reconocimiento. Úsese. Si ustedes dicen, si el de profecía, úsese. Úsese conforme a la medida del don de fe. Si el de servicio, ¿en qué? ¿Cuántos de aquí tienen el don del servicio? Les sale bien natural servir. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que tienen el don de servicio? Porque sirven. Que por cierto, el que no sirve, pues no sirve. El que nos vive para servir, nos sirve para vivir. Ese no es un versículo, pero ahora, el servicio es especialmente cuando nadie te ve. Hay veces donde la gente te ve, pero muchas veces sirves donde nadie te ve. ¿Y quién te ve? Dios te ve. Y ahí estamos contentos y agradecidos. Úsese. Amén. Ahora dígalo. Si tiene el don si tiene el don de la profecía, úsese conforme a la medida de fe. El de servicio en servir. El que enseña en qué? En la enseñanza. Tienes el don de la enseñanza. ¿Cómo sabes que tienes el don de la enseñanza? Porque cuando enseñas la gente aprende. Y a lo mejor alguien habla bien bonito, pero dicen, ¿qué? No le entendí nada. Muy rimbombante y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero no aprendieron nada. O sea, el que úsese. Si tiene el don, si tiene la gracia, úsese. Voy a leer todos los demás que dicen. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, hágalo con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios nos llama a cumplir. Hermano, nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Yo quiero nada más ahorita recordarles, hermanos, Dios los puso en este lugar. Estaba escuchando un pastor decir, fíjense algo que es importante. Dice, suena bien fácil, dice, pero a mí no me había caído el 20, decía este pastor, porque Dios edifica su iglesia. Dios edifica su iglesia. Y él dice, yo traté de edificar la iglesia. En otras palabras, yo quería organizar la iglesia en base a los principios y valores de la iglesia, en vez de observar los dones que la gente tiene y en base a eso que cumplan su función. Cada uno de nosotros somos útiles en el reino de Dios, pero tenemos que usarlo. Amén. No hable de él, no quiera presumirlo, no, póngase a trabajar. Dios, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la gracia que nosotros tenemos el día de hoy. Gracias por la fortaleza que tú nos das. Gracias porque podemos ver tu mano en nuestras vidas. Y gracias porque día a día tú nos guías. Te pedimos que uses esta palabra para la gloria tuya. En nombre de Cristo Jesús. ¿Podemos decir amén? Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Pónganse en pie, hermanos.